Buenísimo, muchas gracias, Yuri. Gracias a todos, gracias por la invitación. Primero, un honor estar acá con este grupo de representantes de Latinoamérica de gestión de riesgo, ¿cierto? A continuación, yo les voy a contar un poquito sobre lo que vamos a revisar en esta charla de hoy día. Un poco mi presentación, bueno, ya Yuri ya dio una buena introducción sobre mi perfil. Ahí está mi perfil de LinkedIn, va a quedar en la presentación para que después todos los contenidos que ustedes lo necesitan, ¿sí? Bueno, contarles que vamos a iniciar con nuestra presentación que habla de los controles críticos de ciberseguridad. Y aquí un poco la idea es poder hacerles una revisión, un barniz, ¿cierto?, de los controles que hoy día se tienen que tomar como críticos dentro de un plan de gestión de ciberseguridad. Ahora, vamos a revisar algunos, claramente hay muchos más, ¿cierto? Y hay muchos frameworks o alguna ISO o algún otro documentación que nos va a poder dar una mejor visibilidad en este entorno que tenemos hoy día con alta volatilidad que tiene que ver con la ciberseguridad. Entonces, como parte de la introducción, entender que la ciberseguridad, la verdad es que no es un tema de solo preocupación técnica, ¿sí? Por tanto, lo que nosotros buscamos aquí con esta visión general es establecer una parte integral dentro de lo que es una gestión de riesgo para cualquier organización. ¿Ok? Ahí lo que hablamos en la introducción tiene que ver con que hoy día tenemos en boga la ciberseguridad y está muy atingente el tema de inteligencia artificial. Por lo tanto, los controles hoy día tienen que ser cada vez más robustos y tenemos que estar de esta manera muy atentos a lo que está ocurriendo, ¿sí? Así que vamos a ver, eh, primero, comentarles, me pasé una, no, está perfecto. Comentarles sobre la importancia de los controles, proteger la información, que tiene que ver con la información de los activos de los cuales somos responsables como áreas de riesgo o áreas de ciberseguridad en general, ¿sí? Esta protección de información nos va a llevar a través de estos controles a tener un cumplimiento normativo. Muchas de las empresas que hoy día donde trabajamos nosotros tienen alguna regulación. Yo trabajo en una institución financiera en Chile y estamos regidos hoy día por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y tiene una serie de lineamientos y pautas que nos permite a nosotros tener un buen desempeño o una preocupación dentro de los riesgos que tenemos que estar preocupados, ¿sí? Y de la mano con ello, ¿cierto? Con este cumplimiento normativo, el tener controles o la importancia que le damos a esos controles es que vamos a mitigar los riesgos de una mejor manera, ¿sí? Aquí lo importante que tenemos que saber, y yo sé que muchos de los que están presentes hoy día de cierta manera lo manejan y lo saben, es que en la medida que nosotros tengamos buenos controles, vamos a mitigar el riesgo de recibir un ciberataque, si esa es un poco la visión que queremos tomar, pero no va a impedir que eso ocurra, ¿sí? Lo único que va a impedir esto es que tengamos una mejor forma de reaccionar ante un ciberataque, ¿ok? Dicho esto, vamos a ver los objetivos que tenemos trazados para la charla de hoy. Primero, comprender cuáles son los controles críticos, dar una mirada general de los controles que queremos exponer. Y ahí lo que les voy a presentar va a ser una mezcla entre tres frameworks que vamos a ir, con los cuales vamos a ir complementando un poco la conversación, ¿sí? Vamos a ver un poco el ejemplo de cómo se pueden aplicar, en qué medida se pueden aplicar estos controles para poder tomar una mejor cobertura y hacer y tener una buena cobertura en nuestro panorama de ciberamenazas, ¿ok? ¿Cuál es la relevancia que estos controles tienen desde el punto de vista de la estrategia que podemos desarrollar para dar cobertura y para poder proteger nuestros activos por los cuales somos responsables dentro de la organización en donde estamos trabajando, ¿sí? Dicho esto, vamos a comentar un poquito cómo vamos a estructurar esta presentación. La idea es que vayamos viendo básicamente algunos controles, un gran título, una definición, algunos temas que vamos a ir tratando, y por lo tanto con eso lo vamos a ir enmarcando con estas tres miradas que tiene tanto NIST como con SIS Control y la mirada que tiene ISO 27001 en su versión 2022, ¿cierto? Dicho sea de paso, que es la mirada que tiene hoy día la gran mayoría de las empresas con una certificación 27001 o que está en vías de una pronta certificación. Hoy día en Chile, ¿cierto? Para los que saben, en Chile ya tenemos una ley marco de ciberseguridad
Y los estamentos están trabajando en el desarrollo de los procesos o los procedimientos que van a hacer la bajada de esta ley marco. Y uno de los principales temas es tener un sistema de gestión de seguridad de la información implementado, ¿sí? Todavía no está 100% afinado el proceso final, pero todo indica que la gran mayoría de las empresas, en Chile por lo menos, tendremos que ir a tener un sistema de gestión certificado idealmente, ¿sí? Por lo tanto, tendiendo a que esto ocurra, tener una mirada de los controles que están relacionados, y por qué le ponemos relacionados en esta relación, porque nos vamos a hacer el nexo entre esta framework que vamos a usar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer control que les traigo. Control que en el fondo busca un poco conocer nuestra superficie de la cual nos tenemos que hacer cargo para poder proteger. Y la mayoría de los frameworks en general hablan de que nosotros tenemos que tener claridad de qué elementos tenemos que controlar. Por lo tanto, el primer control, a partir con esta serie de actividades que vamos a hacer durante el proceso, y dicho sea de paso que lo comentaban en las dos ponencias de ayer, es hacer un inventario de activos, ¿sí? Nuestro inventario de activos o control de activos es la base inicial para poder comenzar con este proceso. Si no sabemos lo que hoy día tenemos disponible o distribuido dentro de nuestra organización, es muy poco probable que lleguemos a tener un buen control de los elementos que van a hacer algún o podrían hacer algún daño a nuestra infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo básico es partir con un buen control de inventario. ¿Qué tiene que contener un buen control de inventario? Nos da una visibilidad completa del panorama que nosotros tenemos para poder cubrir, ¿sí? Nos permite identificar vulnerabilidades, entendiendo qué sistemas o servicios o servidores o estaciones de trabajo nosotros tenemos disponibles, vamos a poder saber de qué manera la gestión de vulnerabilidades nos va a ayudar a poder contener de mejor manera los eventuales ataques que podamos recibir, ¿correcto? Ahora, muchos de los controles que vamos a ver aquí, de la lista que les voy a presentar, todo nos ayuda a tener un cumplimiento normativo, ya sea porque somos una institución que está bajo un lineamiento de una empresa o de alguna institución que nos gobierne, ¿cierto? O porque por sí mismo nosotros como empresa u organismos queremos tomar el camino de una certificación. Para tener un buen control de inventario, algunos métodos que se pueden proponer, que son para la gestión de activos, herramientas de gestión de activos, que hay soluciones, ¿cierto? Y aquí no quiero explicar alguna solución, ni marca, ni nombre, pero generar un modelo, un inventario, un catálogo, una CMDB, concepto DT, ¿cierto? Que nos permite mantener un inventario activo, ¿sí? Dicho sea de paso, el inventario no es la intención. El inventario hacer el inventario el primer día del año y luego hacer el inventario el último día del año, ¿sí? El inventario es un proceso vivo. En la medida que incorporemos o saquemos activos de información, nuestro inventario necesariamente debe estar lo más actualizado posible. Ahora, en la práctica, sabemos que eso es muy difícil, pero eso nos ayuda a nosotros como parte del área de ciberseguridad a mantener los controles lo más adecuados posible. Automatización para que este control, por supuesto, no sea manual, ¿cierto? El control tiene que ser automatizado en la medida de lo posible. Hay que entender también la realidad de cada organización, en la medida que la organización es más grande, cuenta con más recursos y por lo tanto puede tener más automatización. Las empresas que son más pequeñas, ¿cierto? Los inventarios suelen ser un poquito más pequeños y ahí uno puede aplicar algún control que no sea tan automático, ¿sí? Y por supuesto, etiquetado de clasificación, esto pasa. Aquí cuando nosotros hablamos de inventario de activos, tenemos que hacer el inventario completo, pero también tenemos que diferenciar aquellos activos que son críticos para el negocio, ¿cierto? Nuestro foco es el negocio y por lo tanto vamos a querer proteger en, con mayor eficacia aquellos activos que son críticos para el negocio. Entonces, desde la mirada del control de activos, tenemos que el 27001 en su versión 2022 tiene el control 5.9 que habla de activos, el SysControl tiene el control número 1 de la versión. Finalmente, NIS nos apoya con el control ID-ADN. Entonces, para hacer una mezcla del control de críticos, tenemos estas tres miradas que nos pueden ayudar, ¿sí?
El siguiente control que les quiero comentar tiene que ver con, como lo comentaba recién, la gestión de vulnerabilidades. Es un elemento crítico para nosotros, ¿cierto?, desde el punto de vista de la tecnología. Sabemos que la mirada de ciberseguridad es una mirada más tecnológica y de cara al proceso que nos ayuda a dar la continuidad al servicio de nuestra organización, ¿cierto? Por lo tanto, la gestión de vulnerabilidades desde el punto de vista de mantener la continuidad de nuestros dispositivos, de nuestros activos críticos, es esencial, ¿sí? Em, qué busca la gestión de vulnerabilidades? Básicamente, tiene que ser un proceso continuo. También aquí tenemos que apuntar a que ojalá haya un proceso automatizado que nos ayude a generar esta visibilidad y esta revisión de vulnerabilidades de forma continua, automatizada. Em, bueno, todos sabemos que constantemente, todos los días, se están descubriendo vulnerabilidades nuevas, por lo tanto, estamos afectos a que los ciberdelincuentes, ¿cierto?, las exploten y de alguna manera nos hagan algún daño, ¿sí? Crítico aquí, la gestión de las vulnerabilidades también tiene relación con mantener nuestros sistemas lo más actualizados posibles, ¿sí? Hoy día estamos ya a exportas de que Windows 10, su contrato vence o su servicio vence ya en octubre del 2025. Así que todos los que estamos con Windows 10, hoy día tenemos que empezar ya, desde ya, a buscar presupuesto y pensar en que durante el próximo año vamos a tener un plan, o deberíamos tener, o empezar a armar un plan de recambio de estaciones de trabajo por el sistema operativo, ¿sí? Em, la importancia de la gestión de vulnerabilidades tiene que ver con la identificación de forma proactiva, que es lo que hablamos recién, identificar las vulnerabilidades de forma proactiva para buscar un plan de mitigación rápidamente, reducción del riesgo, ¿cierto? La planificación y la visión de las vulnerabilidades en su contexto más cercano nos ayuda un poco a minimizar el riesgo. Por lo tanto, como lo comentaba también, nos ayuda a tener un cumplimiento normativo desde el punto de vista de la obsolescencia tecnológica. Nos ayuda en eso. ¿Qué procesos son los que se pueden tener dentro de una gestión de vulnerabilidades? Identificación, usar herramientas idealmente de escaneo para detectar vulnerabilidades. Clasificación, esto nos permite de alguna manera medir en qué nivel estamos con una vulnerabilidad para focalizar nuestros esfuerzos en aquellas vulnerabilidades de un mayor impacto. Aquí típicamente se usa la clasificación alto, medio, bajo, que son muy comunes en las matrices de riesgo como una línea súper básica, ¿sí? Con ello tenemos que buscar la remediación. Esto significa que en el menor tiempo posible y dentro de los recursos que tengamos como organización, tenemos que generar una remediación para que esta vulnerabilidad no sea explotada por un ciberdelincuente. Y no olvidar que esta gestión de vulnerabilidad idealmente no puede ser una vez al año o una vez a fin de año. Tiene que ser un monitoreo continuo. Perfecto. Entonces, la mirada de tres elementos lo vamos a representar con 27001 en su versión 2022 con el control 88. Lo encontramos también en el SIF Control con su control no conocible. Y también los encontramos en el NIS en su proceso PRPS1. ¿Sí? Los tres hablan un poquito o especialmente de gestión de vulnerabilidad. ¿Okay? El tercer control que les traigo para representar es con respecto a la seguridad de la configuración. Tema importante, ¿cierto? La gestión de cambio tiene que ver aquí, que es un tema importante de poder mantener una correcta gestión en la configuración. ¿Sí? ¿De qué se trata la gestión de la configuración? Básicamente de implementar medidas que permitan controlar los cambios, ¿cierto? A la configuración específicamente de elementos que son parte de un ecosistema que nos permite dar continuidad a un servicio. ¿Qué nos permite esta configuración o esta seguridad dentro de la configuración? Primero, que son aquellos que pertenecen a la primera línea de defensa, ¿cierto? Aquí es clave que ellos entiendan que las configuraciones tiene que hacer un equipo que sea especializado. Y los cambios en las estaciones de trabajo las tiene que hacer un equipo especializado. Los cambios en los servidores de producción tiene que hacer un equipo especializado. Por eso también hay otros controles que son desde un punto de vista de mantener un adecuado ecosistema para que los usuarios, ¿sí?, aquellos que somos usuarios, no hagamos cambios que generen un impacto mayor. ¿Sí? Al tener esta seguridad de la configuración de la mejor manera controlada, esto nos permite tener una reducción de la superficie de ataque. Si tenemos dispositivos, como lo hablábamos al principio, no identificados,
sin una correcta gestión de vulnerabilidades y además con una incorrecta seguridad de la configuración, nuestra superficie de ataque es infinita, ¿sí? Esto lo tenemos que ir agotando para que en el fondo nuestra superficie de ataque sea lo más controlada posible. Y por supuesto nos ayuda este control a tener un cumplimiento normativo, ¿sí? Los principios de seguridad de la configuración tienen que ver con mínimos privilegios, donde apuntamos acá a que cada usuario tenga acceso solo efectivamente a lo que necesita utilizar, ¿correcto? Y por lo tanto, cuando haya que hacer cambios, se gestione a través de la mesa que establece o se establece para ese cambio, ¿sí? Importante acá tener un hardening sobre los equipos. ¿Qué quiere decir con que vamos a eliminar aquella configuración que no es necesaria dentro del equipamiento, ¿cierto? Las claves que vienen por defecto, los puertos que se generan o quedan abiertos cuando uno hace una instalación del equipamiento de un servicio, carpetas compartidas por defecto y configuraciones en general que tienen, que vienen definidas o diseñadas de cierta manera, donde las tenemos que preocupar para que esto reduzca nuestra superficie. Y tal como las vulnerabilidades, ¿cierto? La gestión de la configuración debe tener un proceso de monitoreo y mantenimiento continuo. No es recomendable que esto lo hagamos en una mirada a principio de año y con una mirada a final de año, porque probablemente y claramente durante ese espacio van a ocurrir muchas situaciones de posible ataque, ¿sí? Teniendo la mirada de los controles y su relación, podemos mirar el control 89 de 27001, podemos mirar el control 4 de syscontrol en su versión número 2 y podemos mirar el control PRPS en la NIST en el marco de trabajo. ¿Sí? Bien, para ir apalancando esta gestión de correctos controles, ¿cierto? Es importante que también tengamos una mirada desde el punto de vista de la gestión de identidades y la gestión de accesos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que controlar quiénes usan nuestros dispositivos y qué proveedores se conectan a nuestros servicios, ¿okay? Aquí la gestión de acceso tiene que ver con un proceso de poder controlar de una buena medida, con una buena razón, aquellos recursos que tenemos compartidos, ¿okay? Hay varios procesos, por ejemplo, hablamos de IAM, que es el permite gestionar identidades, hay muchas herramientas que nos ayudan, muchas de pago, varias otras que son gratuitas. En el fondo no es el foco hoy día hablar de herramientas, sino que hablar del juego, ¿okay? ¿Qué importancia tiene el control de identidades o el control de accesibilidad a identidades? Primero, nos permite una protección de la información que es más sensible, ¿okay? Siempre pensemos en el mínimo privilegio. Suele ocurrir que muchas empresas, por lo menos en Latinoamérica, supongo que se estila que un rol tiene muchas responsabilidades y por lo tanto tiene acceso a muchos recursos. Y ese rol, que generalmente puede ser un gerente, un administrador de base de datos, un administrador de sistemas, tiene un alto riesgo de que pueda ser vulnerada su contraseña o sus credenciales y con eso acceder a muchas situaciones, ¿sí? Por lo tanto, aquí hablamos del mínimo privilegio, ¿sí? Nos permite también hacer un control gradual de los accesos, ¿cierto? El monitoreo constante, ya sea a través de un SIEM, con el uso de una visibilidad controlada, nos permite tener una mirada más uniforme con lo que estamos hoy día levantando como controles de identidad, ¿sí? Por supuesto, nos ayuda a tener un cumplimiento normativo, sin duda, ¿sí? Principales elementos de un control de acceso: multifactor. Hoy día es clave el multifactor, ¿cierto? Ya no hay institución o herramienta, inclusive las grandes empresas como Microsoft, Google, Oracle, están impulsando que sea el multifactor un control obligatorio, ¿correcto? Por tanto, si tenemos la oportunidad en nuestra organización de impulsar ese cambio eh, para mejorar este control de acceso, hay que tomarlo como una iniciativa, como un proyecto de la mejor manera posible. Permite también, como principal elemento, la gestión de identidades, conocer quiénes están conectados, conocer a quién les entregamos el acceso, conocer cuáles son sus roles y sus privilegios, ¿sí? Y por lo tanto, hablando de roles y privilegios, nos permite también la gestión de identidades hacer un control basado en roles. Cuando hablamos de roles, en el fondo lo que les quiero decir es que
Si yo estoy en el oficial de seguridad de una empresa, yo no debo tener acceso a la base de datos para hacer cambios. No debo tener acceso al ambiente productivo para hacer cambios de aplicaciones, ¿sí? Mi rol es de segunda línea, es de definir controles y de monitorear. Por lo tanto, accesos otorgados a través de roles. La mirada que tiene esto, desde el punto de vista de las normativas que estamos tratando, es 27001 en su control 8.2, control SIDS en la versión 2.0, en la versión número 6, y en NIST tenemos el PRAA número 1. Siguiente control, monitoreo y detección de amenazas. Hablamos de la gestión de vulnerabilidades, ¿cierto? Y hoy día también otro tema súper importante es cómo vamos a gestionar la detección de las eventuales amenazas. Qué es una gestión y detección de amenazas? Nos permite generar una práctica constante de revisión de eventuales situaciones que nos van a generar algún impacto. Entendamos que tenemos situaciones que son externas a la organización, ¿cierto? Que son la gran mayoría, pero no podemos dejar de mirar aquellas amenazas que están dentro de la organización, ¿cierto? Usuarios con acceso, como lo hablábamos recién, con acceso muy amplio, que pueden generar alguna situación compleja dentro de la organización. Usuarios que eventualmente están descontentos por alguna situación, son los muy conocidos dentro de la jerga hoy día de ciberseguridad, los insiders, ¿sí? Personas que tienen algún conocimiento y que generan algún impacto, algún defecto cuando tienen alguna problemática. Por eso nuestro monitoreo continuo, con herramientas, con control y con capacitación, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este monitoreo continuo en la detección de amenazas? Detección temprana. Aquí es importante entender que la detección temprana nos ayuda a prevenir, ¿ya? Siempre tenemos que tener claro que aunque tengamos una certificación, aunque tengamos un buen servicio de SOC, aunque tengamos muchos profesionales muy calificados, no vamos a estar exentos de que haya un ciberataque. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Y las ponencias lo han comentado, las ponencias anteriores lo han comentado. Grandes empresas que tienen muchos recursos han caído en los descuidos de dejar estos em, principales controles de ciberseguridad desatendidos o no atendidos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, continuando con la importancia, teniendo una respuesta o una detección temprana, esto nos permite reaccionar de una manera más rápida, ¿sí? Si tenemos un puerto abierto y lo logramos detectar con una herramienta, sin haber hecho un hardening de forma previa, vamos a poder reaccionar ante un ataque cuando esté ocurriendo, cuando tengamos alguna herramienta de monitoreo, ¿sí? También nos permite tener una visibilidad total. Cuando hablamos de un panorama de amenazas, un ambiente controlado, tenemos que tener esta visibilidad de amenazas para que podamos saber dónde tenemos focos de posibles en productos de ataque, ¿sí? Y aquí el típico ejemplo que me gusta un poco mencionar es cuando uno tiene cuando uno sale de vacaciones, ¿cierto? Tiene tu casa cerrada y uno sale de vacaciones o sale a trabajar y en realidad no se preocupa de cerrar la puerta, poner la llave, cerrar la ventana, eventualmente cortar el gas, ¿cierto? Preocuparse de que la cocina no quede encendida para que no se genere una eventual explosión. Entonces son controles que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Cuando tenemos una mirada de ciberseguridad, estos controles también tienen una mirada de visibilidad total, para poder tener esa posibilidad de controlar lo que está pasando. Los principales componentes de este monitoreo continuo son sistemas de detección. Está claro que aquí tenemos que usar herramientas y no podemos hacerlo de forma manual, ¿sí? Las herramientas nos ayudan con esta visibilidad. No es posible que tengamos una persona o un equipo de personas mirando un log de una base de datos o de un firewall o de un sistema en general, mirando líneas todo el día. Tenemos que tener herramientas que nos ayudan con esto, ¿sí? Por eso usamos los IDS y los IPS. Y también tenemos que tener herramientas que nos permitan concentrar estos logs. Y ahí usamos herramientas que son los 100, ¿sí? Las herramientas que concentran y nos ayudan a tener una mirada un poco más estructurada, ¿sí? Por supuesto, mantener registros del log y de seguridad al día, actualizados, preocuparnos de que estén llegando lo que sea correcto, y que tengamos una viabilidad de respaldo sobre todas estas herramientas. Y lo que mencionaba, es que un 100, idealmente tener un 100, hay muchas herramientas de 100
algunas que son gratuitas muy buenas y otras que son de pago también muy buenas. De la mirada de los controles, aquí 27001 en su control 5.7 nos habla de la detección de amenazas. SIS en su control 7 nos habla también de la detección de amenazas. Y por último, NIS en su control DSM1 nos habla del tratamiento de las amenazas. ¿Ok? Un tema súper importante que tiene que ver dentro de estos controles críticos de ciberseguridad. Tenemos que tener capacidad Leonardo, de... Leonardo, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si es que de repente podrías repetir la última diapositiva porque se está entrecortando. Perfecto, perfecto, vuelvo atrás. Por acá sí, ¿me escuchas? Sí, estamos. Sí, sí, sí. Sí, se te escucha. Sí. Déjame continuar entonces hablando de la recuperación como control crítico, recuperación ante incidentes de ciberseguridad. Este también es un control importante para nosotros que nos permite tener una forma de reacción de mejor manera ante un ciberataque. ¿Sí? Yo tengo un muy buen profesor dentro de todos los estudios que estoy haciendo que siempre nos ha comentado que la planificación o los planes se arman en tiempos de paz, ¿cierto? Mientras nada está ocurriendo, nosotros debiéramos estar planificando y revisando cómo nos vamos a defender cuando eventualmente recibamos un ataque, un ciberataque. ¿Sí? Quiero hacer, repetir que en el fondo, aunque tengamos muchos controles, nada va a evitar que esto ocurra, solo va a evitar que el golpe nuestro sea de menor intensidad. ¿Sí? Cuando hablamos de la respuesta ante incidentes y recuperación, ¿qué significa esto? Tiene que ver con em, tener la capacidad de reaccionar, buscar una operación normal del negocio cuando eventualmente fallemos, y está muy asociado con un control que les voy a comentar más adelante para dar la continuidad al servicio, ¿sí? De nuestra organización. ¿Qué importancia tiene esta respuesta a incidentes? Bueno, por supuesto, minimizar el impacto del incidente. Cuando hablamos de controles de ciberseguridad, nos estamos enfocando en algún incidente por algún ransomware, por algún ataque de algún insider o temas relacionados. Si no estamos mirando el problema relacionado con algún incidente que tenga que ver con alguna catástrofe natural. ¿Ok? Nos permite recuperar la operación. ¿Sí? La respuesta a incidentes nos ayuda a recuperar la operación del negocio para poder continuar entregando servicios. Y por supuesto también nos permite un cumplimiento normativo. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales fases muy generales dentro de la gestión de incidentes y su recuperación? Detección y análisis. ¿Sí? Tenemos que detectar el incidente, analizar de la mejor manera y poder derivar. ¿Sí? Contención y erradicación. Esto quiere decir que tenemos que tener equipos preparados para que nos ayuden a hacer la contención, detener el ataque. Y por supuesto, el equipo también nos tiene que ayudar a erradicar, es decir, sacar el bichito que está de alguna manera generando esta intrusión. De la mano con eso, si hay afectación, si el problema es mayor, tenemos que tener parte del equipo que nos ayude a hacer la recuperación de la continuidad o del negocio. ¿Sí? Y una vez resuelto el incidente, ya comunicado, ya resuelto y vuelto a la normalidad, tenemos el punto de las lecciones aprendidas. Nos ayuda a poder encontrar una forma de reaccionar eventualmente más rápido si el incidente se vuelve a producir o tratar de evitarlo para que no se vuelva a producir. Aquí también es importante mencionar que por lo menos en Chile hay muchas instituciones que están de alguna manera con una normativa establecida con tiempos súper marcados y súper claros para reportar los incidentes a su entidad reguladora. ¿Sí? Como les comentaba, yo pertenezco a una institución financiera y tenemos un marco regulatorio que nos produce la CMF, y hablamos ahí de las normas RAN, ¿cierto? Que nos establece cómo debemos reportar, en qué momento reportar y qué acciones tenemos que hacer para que esta gestión de incidentes, cuando ocurra, se pueda mantener de la mejor manera control. Bien, entonces para ir un poco cerrando por hoy día,
yo les quiero comentar que además tenemos un control que es súper importante, que tiene que ver con la gestión de la continuidad de negocio. Está muy asociado al punto anterior que habla de la gestión de incidentes y su recuperación. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la gestión de continuidad de negocio? Esto tiene que ver con, como su nombre lo dice, dar continuidad, mantener el servicio funcionando, tal vez no con la mayor cantidad de procesos arriba, pero por lo menos sí con los procesos críticos que están definidos de forma previa. Y para esto hay toda una metodología que habla de ello y el foco principal aquí es poder dar la continuidad al servicio. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia que tiene la continuidad del servicio? Bueno, garantía de que la operación sobre los controles críticos va a poder continuar. ¿Sí? Esto no significa que nosotros podemos o vamos a poder tener un plan para continuar nuestra operación, seguir atendiendo, brindarnos nuestro servicio, atendiendo nuestro negocio. ¿Sí? Reducción de los riesgos, por lo tanto, esta continuidad de negocio nos permite reducir el impacto que tenemos cuando falla algún servicio. El control aquí tiene que ver con recuperar los servicios, recuperar la comunicación, recuperar los sistemas, recuperar los servicios de enlace. Por supuesto, nos ayuda a tener un cumplimiento normativo. ¿Cuáles son los principales elementos en la gestión de continuidad que podemos visualizar desde el punto de vista de controles? Análisis de impacto al negocio, ¿cierto? Es muy sabido, ¿cierto? Para los que manejamos los servicios o las normas en general, normas ISO, que para que esto pueda iniciar, para que podamos saber cuál es nuestra capacidad de reacción, tenemos que partir por un análisis vía, ¿sí? Análisis del negocio, y basado en aquellos roles o aquellos servicios que sean críticos para nuestro negocio. Muchas veces queremos cubrir todo el negocio, pero no hay capacidad, no hay recursos, no hay tiempo, y por eso el foco siempre tiene que estar o siempre lo tenemos que llevar a los servicios que son críticos para el negocio. ¿Sí? Hecho este análisis, esta revisión o este análisis del negocio con sus correspondientes controles críticos, nos permite tener planes de continuidad y de recuperación. Y es clave que los planes estén documentados, ¿cierto? Que los planes sean conocidos, que tengamos un proceso de capacitación, inducción a los colaboradores o a los que participan de este proceso. Y por lo tanto nos permite generar mejoras, ¿ok? De la mano con eso tenemos, por supuesto, todo lo que tenga que ver con pruebas y ejercicios de verificación de estos planes. La única forma en que nosotros podamos verificar que nuestros planes tienen una buena reacción es generando ejercicios. ¿Sí? Los ejercicios en general son costosos porque nos incluye o nos invita a detener en algunos días la operación, a generar espacios en paralelo con personal especializado, a generar instancias de revisión en días que no son tan clave, trabajos de fin de semana, trabajo de documentación. En general, los ejercicios de práctica o de revisión de estos planes son costosos, pero créanme que la experiencia de muchos, probablemente los que están acá, es que son muy necesarios. ¿Sí? No podemos mejorar algo que no lo podemos, no lo hemos medido, no sabemos si está funcionando de la mejor manera. Entonces, la única forma de que esto mejore, ¿correcto? Es haciendo las pruebas de rigor, verificando nuestro control, verificando nuestro comité de crisis, inclusive, si reacciona de la mejor manera. Esto ocurre mucho y son ejemplos que son de muchos años atrás, ¿cierto? Por lo menos aquí en Chile se usa el concepto en los colegios de una operación DAISY, se llama en Chile, ¿cierto? Me tocó mucho, lo comento como ejemplo, mientras era alumno en los colegios de educación básica, que nos hacían ejercicios de evacuación, ¿correcto? En las empresas en general también se producen algunos ejercicios de evacuación, ¿cierto? Hay monitores que hay noticias y nos ayudan de alguna manera a entender qué tenemos que hacer para poder evacuar. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Es que en la medida que tengamos nuestros planes de continuidad documentados, capacitados, distribuidos, publicados en algún lugar, tienen que ser efectivamente probados para poder mejorar lo que nos esté fallando. ¿Sí? Entonces, de la mano con esto, podemos encontrar controles en 27001, el control 5.9,
En syscontrol, el control 11 habla de continuidad, y en NIST hablamos a través del RCPR1 que habla de continuidad de negocio. ¿Sí? Ahora, importante también conocer que acá hay una norma especializada en continuidad de negocio, que es la norma 22301. Esa norma nos da el lineamiento completo para establecer un sistema de continuidad de negocio. ¿Sí? Y efectivamente, para ya cerrar, este es el último control que les quiero presentar. Esto tiene que ver con concientización y capacitación. También es clave dentro de nuestros controles de ciberseguridad mantener perdón, a nuestros colaboradores en constante capacitación, que busca la concientización, que busca la capacitación en seguridad o en ciberseguridad, busca que tengamos esfuerzos, presupuestos, tiempos y dedicación exclusiva para que nuestros colaboradores se capaciten. Y hay dos miradas, siempre hay dos miradas. La mirada desde el punto de vista de capacitar a nuestros colaboradores en todo nuestro marco metodológico, procedimientos, planes, formas de actuar con lo que tenemos establecido en su proceso, y llevar un proceso de capacitación para aquellos colaboradores que son encargados de alguna área especializada, ¿sí? Desarrollo seguro para el área de desarrollo, controles SIS para el área de gestión, temas de riesgo y ciberseguridad para el área de riesgo, temas de auditoría en general para apoyar las auditorías de nuestra tercera línea de defensa. Entonces, la mirada aquí en la concientización y capacitación tiene que ver con cómo impulsamos o cómo empujamos a nuestros colaboradores para que puedan mantenerse lo más al día posible. ¿Cuál es la importancia de esta mirada de concientización y capacitación? Tiene que ver con la primera línea de defensa, como les hablaba, ¿cierto? Que ellos sepan cuál es el riesgo, ellos sepan a qué van a afectar si fallan en abrir, por ejemplo, un correo que les llega con una oferta de Navidad, que se acerca a Navidad, donde pueden obtener un pasaje para sus vacaciones a un 70% de descuento. Entonces, si ellos no saben eso, van a hacer el clic donde no deben hacerlo y nos van a generar algún problema. ¿Sí? Desde ese punto de vista también hay capacitaciones que tenemos que gestionar focalizadas, focalizadas al área de marketing, focalizadas al área de contabilidad, porque ese es su negocio, ellos se entienden de eso, ¿sí? Focalizar es a la alta dirección. Importante hacer una capacitación a la alta dirección con los temas que están ocurriendo ahí. Por supuesto, esta capacitación y concientización nos va a permitir, ¿qué cosa? Reducir también el impacto de los riesgos que vamos a tener cuando nuestros colaboradores no están muy alineados con nosotros. ¿Sí? Por supuesto, esto no significa que vamos a impulsar el cumplimiento normativo, ¿sí? Crítico, es clave. Como les comentaba, en Chile existe la CMF y también nos da lineamientos para que nosotros hagamos capacitación constante, tanto a los colaboradores como a las áreas de especialización. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos acá clave de la concientización y la capacitación? Primero, una capacitación constante, sea regular. Y lo hablábamos ayer en una de las charlas, ¿cierto? Hay que tener un plan y hay que tener un programa de capacitación. ¿Sí? El plan nos va a ayudar a focalizarnos en algo especializado. ¿Sí? Plan para el área de desarrollo seguro. En cambio, nuestro programa tiene que ser un programa más amplio, un concepto más amplio, más de gobierno, donde podamos incorporar a todas las áreas que hoy día son parte de este ecosistema que hablamos de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Okay? Es importantísimo entonces tener una capacitación constante. Intentamos además acá que la gestión, y todo lo que hemos visto en estos controles, la gestión de vulnerabilidades, la obsolescencia, la tecnología en general, está cambiando constantemente. Hoy día ya tenemos la introducción, algunas ponencias también lo comentaron durante la semana, con la inteligencia artificial. ¿Sí? Si no estamos capacitados para entender cómo funciona la inteligencia artificial desde el punto de vista de usuarios, si no estamos capacitados para entender cómo funciona la inteligencia artificial desde el punto de vista de nuestro rol en ciberseguridad, vamos a ir quedando atrás. Por lo tanto, parte de nuestro plan es ir incorporando en esta necesidad las nuevas tecnologías. Una de esas claramente es la inteligencia artificial. ¿Qué nos sirve esta capacitación? También como parte de los elementos claves nos ayuda a la sincronización y pruebas de phishing, como los comentaba, ¿sí? Este es un ejemplo, nos sirve para un poco apoyar
a concientizar a nuestros colaboradores en general. Aquí el foco es toda la organización, ¿sí? No tenemos que hacer una mirada especial o distinta con la alta dirección, con la parte técnica. Quizás sí, con un poco con la forma en que vamos a presentar esta prueba de ficha, pero no podemos dejarlo fuera, ¿sí? Y todos podemos en algún momento ser víctimas de un phishing. Muchos ejemplos hay de muchas empresas que han caído por un phishing y han sido atacados por un ransomware en forma posterior, ¿sí? Y de la mano con esto, tal como hacemos una gestión de la capacitación de forma constante, tenemos que evaluar qué significa esta gestión de vulnerabilidades. Tenemos que tener constantemente una evaluación de la eficacia. No es correcto o no es la mejor decisión solo hacer capacitación y no preocuparnos si esta capacitación o concientización cumple el objetivo. Tenemos que medir y por lo tanto poder permitirnos mejorar. ¿Sí? Si hay alguien que no entendió, si hay alguien además de tener la capacitación presencial en línea con los correos que les enviamos o con los flyers que entregamos en general, y así todo hizo el clic donde no tiene que hacer, que ahí estamos fallando en la capacitación. Hay que buscar una forma en que sea un poco más adecuado. ¿Sí? ¿Es difícil? Por supuesto, es difícil, pero es una medida en que nosotros tenemos que ir buscando la mejora continua. Entonces, dentro de estos controles podemos hablar en ISO 27001, control 6.3, habla de la concientización, en el SysControl, en la versión en su número 14, habla de la concientización, y NIS en su PRAT1. ¿Sí? Muy bien, entonces, como resumen de nuestra charla de hoy día, principalmente vimos definiciones y conceptos en general de todo lo que tenemos que tener a la vista cuando hablamos de controles críticos de ciberseguridad. ¿Cuál es la importancia que estos controles van a tener para nuestra organización, para manejar nuestro panorama de amenazas, nuestra superficie de ataque, ¿correcto? ¿Cuáles son los elementos clave para la implementación? ¿Sí? Hay que hablar constantemente de que la implementación tiene que ir acompañada con recursos, con acompañamiento, con respaldo de la alta dirección y por supuesto con controles constantes. Y finalmente vimos los controles relacionados, ¿sí? Aquí yo les traje el ejemplo de tres metodologías ISO, NIS y SysControl que nos ayudan a mantener un sistema más robusto. Lo que quiere decir que podemos tener solamente 27001 implementado, perdón, pero lo podemos reforzar con controles SIS y además lo podemos reforzar con los controles de ISO, ¿sí? Hay otras tantas metodologías que nos sirven. Entonces, en la medida que nuestra empresa sea robusta, vaya madurando y nos ayuden a entender cuál es nuestra posición, podríamos, ¿cierto?, implementar esto con otro tipo de controles. Eso les tenía preparado, Judy. Dejo el espacio para las preguntas. eh, Disponible Claro que para sí, ello. claro que sí. Mira, acá tenemos unas cuantas preguntas que nos han hecho, permíteme. Adelante. Matías González nos pregunta, ¿cuáles son los métodos de autenticación multifactor más confiables? Am, bueno, métodos, podemos hablar, los métodos los podemos de alguna manera asociar a algún tipo de herramienta, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, el método de doble factor que usa Google, ¿cierto? Cuando uno se quiere conectar a su correo, te da ciertas facilidades. Un PIN o un número que llega a través del teléfono, un mensaje, un PIN que llega a un correo electrónico que uno define, o una función que tiene dentro de una aplicación para poder generar un código aleatorio. Ahí tenemos tres formas de hacerlo. Generalmente es lo que usa hoy día Google y lo que usa Microsoft también con su forma de autenticar, de generar estas formas para poder generar un concepto de multifactor, son las que más se utilizan hoy día. Ujú. WhatsApp también, Un token digital, como un token digital también podría ser eventualmente. también puede ser un token digital, ¿cierto? Puede ser un certificado digital también. Hay muchos factores que hoy día la verdad es que hay muchas variedades, ¿cierto? Si Ujú. nos paramos un poco hace 10 años atrás, inclusive teníamos, en Chile por lo menos, habían unos tokens que uno usaba para poder hacer las firmas que generaban un número aleatorio, ¿sí? Números Era aleatorios, un claro. tecladito, claro. Ujú. Entonces, el día se llevó a un mundo digital y nos sirve también para poder generar este doble factor, ¿sí? Ok, ok. Am,
Dice tanto para clientes internos como para clientes externos. Bueno, clientes internos, pues ese token digital, ¿no? Que eventualmente puede ser, o de repente un sistema de autenticación vía clave SMS que eventualmente podría ser inclusive para clientes, ¿no? Hay varios esquemas. Hay Bueno, distintas formas hoy día, sí, sí, sí. sí, sí. Para clientes externos, bueno, muchos bancos usan un app y el mismo app genera un token digital que también puede servir para autenticar operaciones, ¿no? Que usan dentro de la misma herramienta del app, también usan eso o a veces el envío SMS como una clave de autenticación con una duración máxima de 1 minuto, como para que se vaya generando de forma automática. Automática, claro. Ujú. Ivonne Anaya nos pregunta, bueno, no escucha bien. Fausto Mancheno, Ecuador, ¿cómo es la correcta forma de interpretar el RTO? Cuando hablamos de una caída de sistemas de un proceso crítico que es de alta disponibilidad, ¿cómo debe responder tanto TI como el proceso? ¿Cómo entiendes este RTO tecnológico, por ejemplo? Porque hay un RTO de negocio, que es la expectativa que tiene el negocio de recuperarse, pero también hay un RTO tecnológico. Este RTO tecnológico que van a ser del resultado de un análisis de impacto de las aplicaciones. ¿Cómo concebimos este RTO tecnológico? Sí, ahí la clave de esto, según mi visión, la clave de esto es la expectativa que tiene el negocio. ¿Sí? El foco hoy día es alinearnos con la expectativa del negocio. Entonces, también hay que entender que el negocio siempre va a querer continuidad, siempre, ¿cierto? Ojalá nunca una interrupción. Por lo tanto, nuestro reloj tecnológico tiene que estar asociado o de alguna manera alineado con esta expectativa que tiene el negocio. Por supuesto, lo que tenemos que hacer ahí es que si nosotros queremos o necesitamos como negocio el RTO más breve posible, tecnología tendrá que hacer el esfuerzo para poder llegar a cumplir con ese RTO lo más posible, pero siempre definiendo que hay un tema de recursos detrás importante. Mientras más acotado es nuestro RTO, más recursos tenemos que poner ahí, ¿sí? Por lo tanto, va a haber más tecnología, va a haber más sitios redundantes, va a haber más personal especializado. Eso es recursos, son finalmente dólares que vamos a tener que tener en la mano, ¿sí? Por lo tanto, mi visión es que el RTO tecnológico tiene que estar encaminado con el RTO del negocio, pero siempre poniendo a la vista que hay ciertos límites, ¿sí? Que los tenemos que de alguna manera adecuar. Cuando tenemos una crisis, cuando hay un terremoto, ustedes saben que en Chile no, somos un país demasiado sísmico. El último terremoto nos causó mucho daño. Y ahí la verdad que el RTO tecnológico y el RTO de negocio, la verdad que no sirvió. ¿Sí? Porque estaba dentro de lo esperado. Pero mi mirada es que en el fondo el RTO tecnológico tiene que ir de la mano un poco con la expectativa que tiene el negocio. ¿Sí? Ujú. Eso Ok. yo digo. Y dice acá, cuando hablamos de una caída de sistemas de un proceso crítico, es de alta disponibilidad. ¿Cómo debe responder tanto TI como el proceso? ¿Qué hacer cuando hay un proceso crítico que pierde disponibilidad? ¿Cómo afrontar desde el punto de vista del mismo los procesos de recuperación de tecnología como el proceso de negocio impactado? ¿Cómo hacer frente ante esta indisponibilidad de un recurso tecnológico de alta criticidad? Sí, ahí, mira, mi mirada es que, claro, como lo comentábamos, dentro de los controles hay que tener claridad de que los recursos o el foco tiene que ser en nuestros procesos que son críticos para el negocio. Esa es la primera mirada. Por lo tanto, si hay un proceso crítico que tiene alguna falla, idealmente nosotros lo tenemos que llevar a un proceso de pruebas en forma previa. Claro, los procesos en general, cuando hay una falla tecnológica, suelen ocurrir en el momento menos esperado. Por lo tanto, mientras más probado lo tengamos nuestro plan de recuperación, nuestro plan de continuidad, más eficiente va a ser nuestro tiempo de recuperación cuando un elemento tecnológico con alta disponibilidad tenga una falla. La única forma de poder saber eso es poder hacer pruebas, ¿sí? Y para eso es costoso en tiempo, en recursos, pero es demasiado, demasiado necesario. Entonces, en la medida que nosotros tengamos nuestro proceso bien probado, lo más ajustado posible, lo más documentado y capacitado posible con los colaboradores, este proceso debería tender a recuperarse en el menor tiempo posible.
Ok. Acá nuevamente Fausto nos pregunta, ¿el RTO tecnológico o inclusive el WRT, el Work Recovery Time, para la recuperación? ¿Qué pasa con aquellos procesos que requieren una atención eh, casi inmediata? Que pues entiendo que se refiere aquí a aquellos procesos que requieren recuperarse lo más pronto posible, tipo call center de emergencia, por ejemplo, o ciertos servicios, por ejemplo, de salud, por ejemplo, en una clínica o un tema de un servicio público como energía eléctrica, comunicaciones. ¿Cómo manejar en esos casos? ¿Cómo manejar en esos casos ese tiempo objetivo de recuperación? Porque de alguna otra manera, por ejemplo, generación eléctrica, comunicaciones, luego de un evento de desastre, eventualmente también se va a ver afectado. ¿Cómo manejar, cómo ver cómo ellos pueden enfocar eventualmente este tipo de servicios cuando su tiempo de indisponibilidad, pues también va a ser corto, pero cómo tú lo ves en el sector real, este tipo de estrategias que eventualmente también va a haber un RTO, pero cuando es un servicio crítico, un servicio público, ¿cómo se puede enfocar este concepto del RTO para la estrategia de recuperación? Sí, cuando hablamos de servicios críticos, en general hay otra mirada, ¿no? El servicio crítico hoy día eh, tiene mucho apoyo de servicios que podemos llevar a la nube, ¿sí? Cuando hablamos de nube, hablamos de cualquier nube, no focalizándonos en una muy puntual. Entonces, claramente los servicios críticos de salud u otros en general deben tener un tratamiento distinto, más recursos, no solamente o eventualmente dos sites de contingencia, sino que un tercero, tal vez algo en la nube. Hoy día hay call centers que trabajan en la nube, hay servicios que se llevan a la nube para poder dar continuidad. Tenemos también a nivel de energía, ¿cierto? Los data centers que son, que hay tres, trae cuatro, ya sea en Chile, no tenemos un trae cuatro, pero sí tenemos varios trae tres, ¿sí? Y ahí tiene que ver con el tratamiento que le vamos a dar al servicio. Contratos de SLA, doble trae de contingencia. La multa, la verdad es que cuando ocurre una incidencia, la verdad que la multa ayuda un poco, pero genera una cierta preocupación del proveedor, ¿sí? Entonces yo entendería que en la medida que el servicio sea crítico, debe tener más recursos disponibles para poder dar ese proceso de continuidad. Y esto tiene una mezcla entre servicios en la nube o en varias nubes repartidos, ¿cierto? Y servicios que estén on-site, ya sea en un data center que esté en el país o replicado en otro país. Entonces yo entendería que en la medida que el proceso sea más crítico, más recursos debiera destinar para poder dar continuidad. Ok, ok. Un poco ya para complementar y si hacemos el cierre, pues adicionalmente de la ISO 22301, que es el marco de la gestión de la continuidad de negocio, también hay otro estándar, que es la 27031, que es la adecuación de las tecnologías, de las TICs, a la continuidad del negocio. Inclusive es un proceso que mismo COVID recomienda incorporar para que hagamos esa adecuación de las tecnologías a la continuidad del negocio y que de alguna otra manera, como bien decía Leonardo, pues adecuar los tiempos de recuperación a la expectativa que tiene el negocio. Sin embargo, eso no significa que si el negocio quiere recuperarse en 30 minutos, tecnología tenga que hacer todo en 30 minutos. Hay tiempos de recuperación tecnológicos que también dependerá de la infraestructura, de los recursos tecnológicos y que eventualmente, pues tecnología tendrá que recuperarse en los tiempos que tenga establecidos y definidos, ¿no? Ya si eventualmente el negocio quiere una inmediata o una pronta recuperación, tendrá que invertir, ¿no? Tendrá que invertir en infraestructura, tendrá que invertir en recursos para que eventualmente tecnología tenga los mecanismos para una pronta recuperación.